Buenas tardes, somos Cuestionando la Mente. Estamos hoy en el capítulo 2. Vamos a tocar el tema de la filosofía. Nuevamente me presento, soy Jorel. Monse Archila, Yelena López, Javier Sánchez y Alexis Sindor. Va a comenzar. Empiezo con la definición de la filosofía, el cual proviene del griego. Filo significa amor y sofía significa sabiduría. O sea, tan complejo así como total, quiere Englobando decir, todo. ajá, Englobando. quiere decir amor a la filosofía. No se refiere a un amor de saber los datos o acumular información sobre todo, pues, en general, ¿no? Sino un amor por el conocimiento mismo, o sea, algo que te genera genuinamente al querer conocer más y por el hecho de querer entender el mundo y a nosotros mismos, ¿no? El objetivo general de la filosofía es entender la realidad al ser humano y su lugar en el mundo, pero también no solamente se quiere entender, sino cuestionar el porqué de así, ¿no? Y por eso. La filosofía, como ya dije, ¿no? Nació de la antigua Grecia. Se practicaba como pláticas o preguntas, ya que, por ejemplo, ¿no? Ahorita, en esta actualidad, se enseña de forma textual, ¿no? En libros, que en presentaciones o cosas así. En esa época no era así. Se iban a plazas o a parques en las cuales llegaba cualquier filósofo y empezaba a crear el tema de conversación, ¿no? O preguntas y conversaciones. O sea, llegaba todo un conjunto de personas y se empezaban a hacer las conversaciones y filosofar, ¿no? Como se le dice. Sócrates enseñaba el diálogo y se preguntaba las cosas, ¿no? Este señor nunca escribió nada, todo era por enseñanza oral y pues ajá, ¿no? La filosofía, el padre de la filosofía fue Tales de Mileto, el cual fue el primero que intentó explicar el origen del mundo sin mitos ni dioses, porque como todos sabemos, ¿no? O bueno, para los que no, el contexto de esa historia es que el comprendimiento de esa temporada se basaba en mitos y en dioses. Todos se oraban a dioses, pues, griegos en ese entorno, ¿no? Paganos, pues. Ajá. Y mitos que se hacían de cualquier persona. Entonces no había como una realidad definida, por así decirlo, y Tales trató y pues se dedicó a buscar esa razón del origen del mundo, ¿no? Y también él dijo una frase que la filosofía cambia la forma de vivir, debido a que él al momento de filosofar se supone que se encontraba como sentado viendo las estrellas, ¿no? Y por mirar las estrellas cayó como por un pozo. Las personas alrededor suyo se burlaron de él, pero para él fue como un despertar, gracias, porque pues, o sea, no solamente fue una caída, fue más como un tratar de entender el cielo. Y cuando empezó a estudiarlo, el concepto y todo eso, pues ¿cómo se dice? Encontró algo el cual lo ayudó como a predicar cosas que sucedían, como por ejemplo lo de la lluvia, ¿no? Entonces, gracias a eso, compró una zona para hacer su como huerto, granja, como quieran llamarlo, y se hizo rico, porque pues predijo en sí la lluvia cuando los demás no predecían. Era de que rezaban a los dioses para que lloviera. ¿Quién sigue? Yo voy a hablar sobre la relevancia. Para extender más sobre el tema de compañera, la definición, algo que podemos verlo ahorita como que más, un ejemplo actual, como ya dijo que se iban a las plazas, podemos tomar en cuenta a los marihuanos, que ellos se van como a parques sí, se van a parques, y entre ellos cuando se drogan o algo así, ellos mismos buscan como que el sentido, un significado a lo que están haciendo, o divagan más allá de lo que está pasando a su alrededor y se cuestionan. Entonces podría decirse en cierto modo que también ellos en uno que otro aspecto son filósofos y nosotros Bueno, tomándolo en cuenta, pues sí tienes como cierta razón, pero como el hecho de que digas que se drogan así a la tanta para filosofar como que está mal, ¿no? Sí, pero sí pues se entiende, o sea, sí se entiende lo que quieres pero entender. se da mi punto, pues. Sí, se entiende. Bueno, y profundizando más allá, pues la filosofía
es buscar significado y respuestas a cosas del ser humano. Pues preguntas que a lo largo de nuestra vida o existencia siempre han estado ahí. Trata de buscar el sentido del qué, cómo, quién, para qué o por qué. Buscar un sentido, un propósito a lo que nos rodea o a lo que somos. O sea, como ya lo dijo ella, el por qué llueve. O sea, llueve porque rezamos a los dioses o llueve porque tiene que llover. Es tratar de darle un significado, una respuesta a lo que nos rodea en la vida cotidiana. Y también así como las preguntas evolucionan, las respuestas cambian, pero también puede que una misma pregunta tenga diferentes respuestas y todas sean correctas, porque en sí en la filosofía no hay como que un punto final ni un punto de inicio, solo es un punto al que tratas de llegar, pero hecho con más hilos y más puntos. O sea, es como enriquecerte con las respuestas y preguntas que vas tratando y hablando en el tema. Ok, yo les voy a hablar de cuál es la función de la filosofía. La filosofía siempre busca el fundamento, es decir, el origen de un todo. Intenta explicar la realidad desde sus bases y aunque no se usa un método científico como tal, sigue siendo una herramienta fundamental para reflexionar. Más que nada nos ayuda a desarrollar un pensamiento crítico y a reflexionar un poco sobre muchas cosas que han pasado y pueden pasar. Busca también la verdad y el conocimiento a través de la argumentación y el cuestionamiento. La filosofía básicamente siempre te estás cuestionando en la filosofía, como de dónde venimos, a dónde vamos, qué va a pasar después de la muerte o entre muchas cosas más. Y es en lo que más que nada es la funcionalidad a la que nos guiamos. Busca explicar una realidad. Es exactamente lo que mencionábamos en el podcast pasado, en el capítulo pasado, que la filosofía se podría ver también como la ciencia, puesto que la ciencia busca explicar los fenómenos que nosotros como humanos entendemos. Uh-huh. Y la filosofía lo trata de hacer a rasgos más grandes. Encontrar los conceptos para el origen. Porque si tú le preguntas a un científico ¿qué sigue después de la muerte? Él te va a decir, no, pues no sé. El cerebro se apaga y se apaga ya. Y te da como las definiciones muy básicas. Uh-huh. Pero si tú le preguntas a un filósofo ¿qué sigue después de la muerte? Te vas a encontrar con una respuesta muy grata, ¿sí? Pero igual cada filósofo tiene su manera de pensar. Es a lo que vuelvo de que, o sea, no hay un punto final. No hay un punto final. O sea, no hay una respuesta es correcta. Es una extensión de la rama y que va a seguir y seguir por, no sé, millones de años quizás. Pero igual también hay diferentes tipos de filósofos, ¿no? Como había los matemáticos y lo que los filósofos. Exactamente, ahí es donde también entra lo que mencionábamos de la corriente filosófica de cada persona. Uh-huh. Pero pues ya es un punto diferente que se tiene que tomar muy, muy concreto. Debería hacerse con un capítulo así. Bueno, pues también, pues como comentan, pues la filosofía está buscando como el significado o el sentido a todos estos conceptos, ya sea abstractos o mucho más complicados que no llegamos a entender, pero busca como darles ese sentido, ya sea el tiempo, el espacio, conceptos que cada quien tiene como una idea distinta o mucho más complicada, compleja. También como mencionabas que de los drogadictos que son filósofos, pues de hecho también hay cantantes o hay personas influencers que ofrecen como estos como espacios o retiros para que tengan su propio pues consumo de hongos alucinógenos. O sea, consumen esos hongos, pero supuestamente ellos, su idea es que llegas como que a ver más allá. Ajá, una revelación. Sí, como que tienes un concepto mucho más amplio de la vida. Aquí en México sí hay varios lugares, muchos en el sur del país. Pues de hecho se tiene la creencia que al momento de drogarte o alcoholizarse la conciencia humana se abre más, porque queda como vulnerable. No sé si han escuchado el dicho de que todos los borrachos dicen la verdad y nunca mienten. Es que la conciencia humana queda vulnerable en ese entonces. Imagino que debe pasar lo mismo con los marihuanos, puesto que hasta más, ¿no? Ajá, porque se relajan demasiado. A lo que me han contado, se relajan demasiado y su mente como que se abre. Me contaron, yo no sé. Pero pues sí, básicamente muy interesante. Es que ese era mi punto, o sea, el de que, o sea, cuando estás en un estado de suma relajación es cuando tu mente se abre. No sé si han escuchado de los baños de sal, esas personas como en el mar muerto, que se quedan mucho tiempo flotando en silencio, de que comienzan a escuchar
sus pensamientos más profundos y viajan más adentro de ellos, entonces sería como una forma de filosofar más a profundidad. Porque nada está interviniendo en ti Ujú. más que tú mismo. Ajá, porque la mente solo se centra en pensar en ese entonces y tú, el cuerpo, la mente ya no tiene que seguir las funciones que es de que mover el brazo para ese lado. Sí, solamente moverlo literal aquí. estás flotando, No, estás flotando. estás Y es lo mismo que existiendo. pasa con los marihuanos porque muchas veces quedan como así, recargados en su vida y en su vibra. Pero siento que también depende de lo que hagas, ¿no? Pues porque si estás en un parque así relajado, en un spot chido, pues sí te profundizas más en la filosofía, pero si de que estás limpiando o en una fiesta como que no te da... Bueno, depende, misma porque manera. si le metes químicos cuando estás limpiando, pues chance te ayuda tantito. No, pero o sea, como en un ejemplo, si estás en una fiesta, no te van a dejar filosofar más acá, sino como que te ambientas más en el ambiente, ¿no? Ok. Bueno, pero esa es como la idea o el concepto que se tiene, que si consumes todo esto de lo que sea, pues llega como que ese momento en el que tu mente como que ya saque o que se expande o está en ese viaje y como que se amplían estos conceptos o como que pues tu mente viaja. Existes. Sí, son cosas que no te pones a pensar cuando estás En bien, ese ¿no? momento Se sí supone. me pasa. Exacto. Y pues igual complementando. Pues Ella está fluyendo ahorita, está filosofando sobre qué es lo que está ¿qué es lo pasando, que está pasando en esta aquí en mesa. esta mesa de diálogo? O sea, pues para resumir, la filosofía es una ciencia en el sentido estricto. Que pues básicamente ellos juran que no son ciencia. Ella Juran que jura. no son ciencia, pero sí son ciencia porque, bueno, es como Es una mencionamos al ciencia, principio. pero no se estudia como No una se estudia ciencia. como una ciencia porque la ciencia busca Tiene su procedimientos, método, sí. mientras que la filosofía no, solo es fluir. Solo y cuestiona. vivir. Literal, la filosofía fluye. Fluye, güey, Es fluye. que creo que ellos no lo consideran como ciencia debido a que en esos tiempos fue primero la filosofía y después empezaron las ramas de filosofía matemática, filosofía biológica y todo eso. Y ahí es No, donde siempre ya- fue filosofía, güey, porque es No, sí, como pero Pitágoras y después. todo. Y, ajá, y después fue cuando se quiso ramificar y considerar la filosofía como una ciencia, que lo había hecho la doctora, Ajá. que se iba a hacer, que lo querían como una ciencia, pero que al final no se Claro, sí. pudo porque no había un método ni un Ajá. punto para Pues llegar. es que al final de todo no tendría como coherencia hacerle una ciencia, puesto que es la ciencia madre de todos. O sea, entonces como ella ciencia en general, por eso es que no se asocia demasiado. Ujú. Esta pues es la que abre la puerta a todos, como mencionamos al principio del podcast, lleva la misma ideología que una ciencia y todo, pero no puede ser considerada por ciencia, porque sería como si yo me considerara Dios, vaya, Ujú. que no se puede. Hay puntos en los que sí entra de que sí es De que es filosofía, pero hay filosofía, puntos en los en que los que dice, dices, vas ah, por ahí, vas pero, por ahí, pero no. O sea, en el momento en el que ya empiezas a tomar como un método específico. el cuestionarte es filosofía, Cuestionarte. pero ya cuando estás profundizando puede que ya le des una Ya le des una respuesta y respuesta. deja de ser filosofía. Al final todo pues van de la mano, pero lo que los cambia es la forma en llegar a la respuesta. Es que todos buscan un génesis, pero no hay un génesis correcto. Todos buscan el archi de la fisis, porque estamos vivos. Sí, eso. Sí. Y pues sería pues Pues sería todo. todo por nuestra parte este capítulo. Muchas gracias a todos los oyentes que nos escuchan. Allá, papá. Les agradecemos de antemano estar con nosotros un día más. Denle like, compartan, Like y compartan. suscríbanse. Tap, Yo tap, a la soy- pantalla, chicos. Yo soy A la campanita. Alexis y despido a todo mi equipo. Jorel Hernández. Monse Archila. Yelena López. Javier Sánchez. Y Alexis, como dije, los invitamos a Ya los seguir. conoce, ya pongan Ya los los Ya, seguimos. ya pongan Ya los créditos. Los invitamos a seguir pues nuestro camino por esta Los travesía. Los Porque invitamos está a larga. cuestionarse la mente. Cuestiones a la mente con nosotros. Pueden tomarse una botella de alcohol así para que no se estresen tanto. No, no lo hagan. Pero Ya, bueno, corte. Bye.